Bueno, en este momento estamos dándole inicio a nuestro desayuno del mes de mayo. Como siempre, muy agradecidas con el Señor y muy animadas por este espacio que Él nos ha dado para encontrarnos, desde diferentes puntos donde estamos. Bienvenida a las que ya han estado llegando. Vamos a iniciar con una canción que siempre es como el abrebocas, la escogemos de manera especial para como disponer, digamos, el corazón para el tema de hoy, que es Caminando en Quietud. Así que es una manera más de entrar en sintonía con el tema y dispongámonos de mente y de corazón para recibir lo que Dios tiene para hoy, para cada una de nosotras, que Él hable a nuestro corazón. Así que bienvenidas todas y a disfrutar este plato fuerte tan especial, este desayuno, y bendiciones para todas. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Gracias a Dios. Esta canción es hermosa, la que acabamos de escuchar, y nos inspira mucho para entrar en nuestro tema de hoy. Como les decía al principio, estamos en el desayuno que hoy se llama Caminando en Quietud. Quiero presentarles a nuestra invitada especial. Como siempre, el Señor nos premia con personas que aman al Señor y nos cuentan qué les ha hablado el Señor en el último tiempo, cómo ha obrado en sus vidas. Y hoy tenemos a Mabel García. Mabelita es una persona muy especial que conocemos hace años.
y quiero dar una pequeña presentación de ella. Bienvenida, Mabelita. Dice, bueno, quiero contarles algo de ella. Ella es esposa, está casada hace 33 años. Es madre también, una madre orgullosa, dice ella, de una hija de 22 años. Mabelita es publicista, pero también ama practicar el don del servicio al Señor, a través también de la creatividad que Él le ha dado. Entonces, aparte de eso, pues ella y su esposo han caminado con el Señor hace muchísimos años. Su esposo ha sido pastor por mucho tiempo y sirven al Señor a través del liderazgo con jóvenes, especialmente con jóvenes, con parejas, con niños, mujeres y también con familia. Entonces, bueno, eso nos muestra que realmente tienen un recorrido bien amplio en cuanto a el servicio al Señor, y eso es muy especial. Y ahora entonces, como ella misma me dice, me dio por el ciclomontañismo, y eso es algo que en este momento la apasiona. Es muy lindo, ella dice que disfruta mucho, que es algo que la hace muy feliz, pero también le ha dado la oportunidad de hablarle a otros, de invitar a otros a que caminen de mano del Señor. Y eso es muy chévere porque entonces aprovecha eso que le apasiona para también hablar del Señor a otros, y es lo que chévere que nosotros hagamos. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarle a Mabel García, nuestra invitada de hoy. Estamos en tus Mabelita. Gracias por aceptar la invitación y bueno, estamos para escuchar. Bueno, buenos días a todas, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí, sí, te Bueno, escuchamos bien. Vilmita, muchas gracias. Como les decía anteriormente, de verdad que es un privilegio para mí. Le doy gracias al Señor por espacios como estos, porque siempre siento que el Señor de muchas maneras está acompañándome, me da la oportunidad de crecer, la oportunidad de compartir y pues digamos cumplir con esa labor con la que siento que el Señor desde hace mucho tiempo me llamó, y de verdad que es un privilegio estar con ustedes hoy. Les doy la bienvenida y gracias por invitarme, y espero pues que el Señor me use en gran manera y que lo que les quiero compartir, pues que es una experiencia de vida, pues pueda servir para ustedes también en sus vidas. Bueno, si me permite, me gustaría iniciar orando brevemente para que el Señor pues tenga en sus manos este tiempo. Ya lo hemos hecho, pero quiero orar nuevamente. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por el privilegio que me das hoy de servirte, de compartir de mi vida. Señor, yo te pido que las palabras que yo comparta hoy sean a través tuyo, Señor, brindando lo que tú quieres para estas hermosas mujeres, Señor, que pones hoy acá, que nos permite reunirnos. De verdad que es un privilegio poder estar en un tiempo como este, compartiendo de lo que tú nos das, compartiendo nuestras vidas, Señor, y que tú hables a través mío en este tiempo de charla, Señor, para los corazones, disponer nuestras mentes, nuestro espíritu a escuchar de ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, escuchando esta canción, para mí es muy importante porque tiene que ver con el título de mi charla. Creo que el Señor de muchas formas me habla, y este tema, una vez más, cuando Vilmita me invitó, yo decía, ay Señor, otra vez, Padre Santo, eh, ¿quieres utilizarme en este tema? Y les quiero compartir por qué. Cuando estaba pensando, esta es una charla que inicialmente hace algún tiempo el Señor puso en mi corazón con otras mujeres en una reunión, y cuando empecé a pensar en el tema, yo decía, Señor, ¿qué nombre le voy a poner a esta charla? Y vino a mi mente este título porque quiero compartirles un poco de mi vida. Voy a colocar la presentación y les voy a ir contando un poquito porque de dónde surge este tema. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Caminando en Quietud
es un título que de alguna manera es como contradictorio. Como decía Vilmita, yo soy publicista, por mi carácter siempre he sido muy ansiosa, he sido una persona que le gusta mucho la actividad, hacer, y tuve la oportunidad de casarme joven y empezar a trabajar paralelamente, entonces yo feliz con toda mi profesión, con toda la carrera. em, Siempre pues me ha gustado ser muy creativa, entonces con todo el tema de la publicidad pues se presta perfectamente para hacerlo. Pero entonces empecé a trabajar en agencia de publicidad, empecé a tener una vida muy activa. Al inicio estaba acostumbrada pues a estar mucho tiempo sola porque Germán viajaba, mi esposo viajaba mucho en ese tiempo, él viajaba casi de lunes a viernes, entonces yo manejaba mi tiempo como yo quería. em, pero llegó un punto en que, bueno, después tuvimos a nuestra hija y después de ese tiempo, mm, llegó un punto en donde yo prácticamente estaba durmiendo 2 horas diarias. 2 horas diarias con un nivel de estrés muy alto, no había tiempo para estar en casa, pues prácticamente Germán después de ese tiempo, cuando él ya empezó a ser pastor tiempo completo, entonces em, ya pues él era el que se hacía cargo de la niña, yo realmente salía muy temprano, también entonces me dio por dictar clases en la universidad, llegaba muy tarde en la noche y llegó un punto en que llegué y le dije a mi esposo, bueno, o paro o me va a dar un infarto, porque el nivel de estrés era muy fuerte, no podía pues ya casi ni dormir, no tenía tiempo, ya cuando llegaba a la casa nuestra hija ya estaba dormida y además entonces yo apoyaba a Germán con el Ministerio de Jóvenes, le ayudaba con las chicas, con la consejería, bueno, eran tiempos de mucho trabajo y llegué a tener un nivel de estrés muy fuerte hasta que un día le dije, Germán, negro, necesito parar o de lo contrario, pues voy a terminar, no sé cómo. Cuando yo decido parar, a la semana de dejar de trabajar, estábamos en un tiempo difícil económico, pues yo estaba siendo muy bendecida con mi trabajo, pero era empezar a soltar, desarrollé una fibromialgia muy fuerte, porque me dolía todo el cuerpo a la semana de haber dejado de trabajar, me empezaba a doler los brazos, las piernas, y fue cuando entendí que el Señor me había querido llevar al límite para, pues para que reaccionara frente a esto, y fue cuando entendí que el Señor me dijo, Mabel, necesitas tener un tiempo de quietud. Para mí la palabra quietud me aterraba porque por mi carácter, que soy bastante ansiosa, como les cuento y todo, pues a mí pensar en quietud era algo que yo no concebía. Sin embargo, el Señor me tuvo que llevar al límite para yo tomar esa reacción. Entonces fue cuando, pensando en esto, en mi tema de Caminando en Quietud, le pongo este título porque en ese momento, cuando a mí me pidieron hacer una charla, me hablaron de 2 temas que quiero que veamos a partir de este momento. Entonces, por favor, Adrianita, si me pasas a la siguiente diapositiva. Este pasaje para mí tiene un significado muy fuerte. Voy a leerlo aquí, voy a concentrarme en un versículo, pero voy a leerlo desde el comienzo. Está en Gálatas 4, 16, 25. Dice, la vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amor, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Cuando a mí me pidieron hacer esta charla,
La pastora en su momento me dijo, bueno, Mabel, el tema que quiero que tú manejes se llama paz y paciencia. Y fue cuando yo dije, Señor, ¿en serio quieres que hable sobre con lo que yo más lucho, que es la paz y la paciencia? Y entendí que sí, ese era lo que el Señor quería conmigo. Entonces fue cuando yo dije, bueno, Señor, vamos a hablar de este tema. Y fue cuando el Señor empezó a trabajar mi carácter. Pensando en esto de hablar de paz y paciencia, yo lo he llamado como la belleza de los gestos particulares. ¿Por qué lo llamo la belleza de los gestos particulares? Son dones que Dios nos ha regalado, ¿sí? Pero se traducen en gestos, ¿sí? Nosotras como mujeres estamos acostumbradas a alimentar nuestro exterior con el cabello, con un maquillaje, con una forma linda de vestirnos, pero también tenemos una parte interior muy hermosa que también debe reflejarse y que se debe transmitir. Y los dones que Dios nos da son una oportunidad, y yo los llamo gestos de lo que nos hace bellas como mujeres, y que son áreas que a veces olvidamos y debemos trabajar. Podemos tener un rostro muy hermoso, podemos tener un físico muy lindo, pero en nuestra mirada o en nuestro hablar o en nuestro actuar a veces se nos ve amargura, se nos ve tristeza, se nos ve ansiedad, ira. Y parte de eso es lo que el Señor ha venido trabajando conmigo en mi carácter. Me acuerdo que alguna vez una amiga me decía, Mabel, pero es que yo te veo muy ansiosa, todo el tiempo yo no me podía estar quieta, todo el tiempo era una ansiedad y a veces uno no percibe esas cosas. Y fue cuando entendí que Dios quería trabajar en mí dos gestos de belleza muy importantes que son la paz y la paciencia, que están en la palabra y quiero compartirles un poco. Entonces, hablando de paz, pues buscando un poquito las definiciones, vemos que paz significa tener calma emocional frente a los conflictos, o también un concepto que me parece muy lindo que es amansa la ansiedad, con la que me identifico mucho. Y leyendo esto, pues también entendía que la verdadera paz solamente proviene de Dios. Mm, Hay muchas formas en que nosotros buscamos la paz con la música, hablando con una persona, de diferentes formas, pero yo en mi vida he entendido que la verdadera paz la puedo recibir a través de Dios, a través de esa paz que Él nos ofrece, que puedo decir que en mi vida solo a través de Él la encontré. Como les comentaba, después de tener una vida tan ansiosa, una vida de mucho agite, de mucho estrés, de sentirme era realizada siendo trabajónica, porque yo asociaba que estar realizada era simplemente estar trabajando, 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 y cuando el Señor me llevó a su límite, cuando me llevó a mi límite como mujer profesional, me di cuenta que realmente solamente a través de la paz que Él me podía brindar era que yo podía estar empezando a caminar en quietud, empezar a escucharlo, empezar a amansar esa ansiedad que muchas veces me generaba estrés, que como consecuencia recibí problemas de salud que tuve que aprender a manejar. Mm, con esa paz que solo el Señor me podía ofrecer, podía yo empezar a disfrutar lo que era estar en mi hogar, y lo que era poder compartir un tiempo con mi esposo, con mi hija. Mm, Mire, yo les comparto, cuando yo tomé esta decisión, empecé a llevar a Sara a la ruta del colegio. Y el primer día que fui, Sarita, con lágrimas, me decía, mami, qué felicidad verte, que me estás esperando de la ruta. Ustedes no se imaginan lo que fue para mí eso, porque con lágrimas delante de Dios tuve que pedirle perdón por a veces por tiempos en mi afán y mi ansiedad que me hicieron dar cuenta de que estaba a veces perdiendo el tiempo, ¿cierto? O estaba perdiendo tiempo con mi familia que anteriormente no había podido tener. Y fue cuando el Señor me trajo a esto, ¿no? Con esa paz que solo Él me puede dar. Después empecé a buscar lo que significaba, entonces, por favor, Adrianitas y pases. Cuando pensamos en la paz, el Señor nos quiere mostrar de alguna manera que
a través de la gracia de Dios solamente es que la podemos obtener, ¿cierto? Y entramos a otro punto que es la paciencia. Entonces, por favor, Adriana, si puedes pasar a la paciencia, al siguiente slide. La paciencia, que está muy relacionado con la paz, nos habla de poder persistir. Y cuando yo leía esto me impactaba mucho porque creo que una de las cosas que a veces nos cuesta es seguir adelante, esperar, esperar. Cuando a nosotros nos dicen espera, a veces como que nos cuesta, porque cuando queremos obtener respuestas de Dios que no vemos que se dan rápidamente, nos cuesta. Cuando la gente nos dice no, pero espera, todo tiene su tiempo, espera. Para mí esa palabra nunca la concebía. El tema, lo que yo les decía, estarme en quietud en mi casa, después de estar acostumbrada a manejar horarios, reuniones, y quedarme en mi casa pensando en tal vez por un tiempo en hacer un almuerzo, en esperar a que llegara Sarita, nuestra hija, en poder acompañar a Germán, en poder hacer este tipo de espacios que anteriormente nunca los había tenido, me costaban, porque yo a veces salía por la mañana a caminar y veía otras mujeres que ya salían listas para ir al trabajo, para, para dedicarse a lo que yo anteriormente hacía y delante de Dios tenía que pensar, bueno, aún soy útil. Me costaba trabajo pensar que aún estando en mi casa podía ser útil, podía ser una mujer que valía, podía ser una mujer que aportaba a mi hogar, ¿sí? No solamente de una manera económica, sino también en espacios en que anteriormente no había tenido tiempo de compartir con ellos o con otras personas. Entonces, era aprender también a soportar presiones de otra forma. Ya no era pensar entonces en la responsabilidad de un trabajo, sino en responder por un hogar, en poder ser soporte para Germán cuando llegaba preocupado, agobiado, este tipo de cosas y aprender a esperar en el Señor. Aquí en ese versículo que veía, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mm, para mí el esperar, lo que quiero compartirles es que ha sido un tema que el Señor ha tenido que trabajarlo en el día a día. Aquí ustedes ven esta muñequita y a mí me impactaba porque así yo me identificaba en estos tiempos. Yo decidí retirarme de trabajar hace 7 años, en los que siento en que cada día el Señor ha ido enseñándome a amasar la paciencia, a persistir, a, a poder estar en quietud, a poder escuchar su palabra, a poder escuchar lo que Él quiere darme sin pretender yo estar solucionando las cosas a mi manera. El tema de quietud para mí ha sido muy relevante porque lo que les digo es cambiar mi visión de vida de una manera donde he sentido que ha sido de mucha bendición. No quiere decir que el tiempo que yo hice de mi trabajo era pérdida. Sin embargo, pienso que a veces también uno a veces pierde el rumbo, ¿no? Se concentra en muchas cosas y deja de lado otras que son muy valiosas, como es la familia, como es el ministerio, pero que el Señor me ha ido enseñando a tener esa quietud y a ser usada de la manera correcta como el Señor quiere usar. Por favor, Adriana, si sigues con la. Entonces, con este tema del caminar y de aprender a esperar en el Señor, quiero compartirles a ustedes algunos consejos, pues, de cómo el Señor nos puede enseñar a estar caminando en quietud, a cómo entender que en medio de ciertas dificultades, Dios puede enseñarnos mm, a, a tener esa paz y a tener esa paciencia que Dios quiere que tengamos. Porque lo que les digo, a través de estos gestos, podemos transmitirle a otras mujeres tener lo que Dios quiere que haya en nuestros corazones.
siempre de manera particular me ha pasado a mí y yo siento que es la forma como el Señor me trata en mi carácter, en los momentos tal vez donde estaban con más angustias, siempre llega a mi lado alguien que está viviendo una circunstancia mucho más difícil. Y es cuando entonces digo, Señor, gracias porque me utilizas, porque me hablas a través de que me pones personas al frente mío que están viviendo situaciones más difíciles que las mías. Y siento que es la forma como el Señor siempre trata de darme paz y trata de darme esperanza y trata de que yo me convierta en una mujer pacificadora, en una mujer que puede transmitir esperanza a otras, que puede eh, reflejar lo que el Señor ha ido manejando en mi carácter. Sigue, por favor, Adrián. Entonces les voy a dar 5 consejitos. El primero es maneja tus emociones. Yo, como les compartía, no sé si por el ser publicista, pero también por mi forma de ser, soy una persona muy emocional en todo lo que hago. En todo lo que hago siempre está involucrada en mis emociones. mm, y, y creo que parte de lo que ha sido manejar y aprender a manejar esas emociones ha sido esto porque yo tiendo a somatizar mucho mi estrés y mi ansiedad y a raíz de eso fue que desarrollé el tema de la fibromialgia, que está muy asociado con temas emocionales, problemas digestivos, donde siempre he tenido que poner delante de Dios esas emociones para poder seguir adelante. Entonces, un consejo que quiero darles es cómo manejar un poco las emociones. Por sobre todas las cosas, ¿te puedes devolver a mí, Adriana, por favor, un minutico? Aquí en Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Hoy yo estoy convencida que si nosotros entregamos nuestras emociones a Dios, vamos a tener vida. Y eso es lo que se va a reflejar. Mm, He aprendido que a través del manejo de las emociones, yo puedo sanar mis heridas. He aprendido que mostrarme como soy el Señor sana. Eh, las otras mujeres pueden también identificarse conmigo, con mi sufrimiento. Creo que a nosotras nos pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero tenemos el temor de mostrarnos como somos. Tenemos el temor, siempre hemos estado acostumbradas a mostrarnos como las fuertes, como las que no somos vulnerables, como en nuestros hogares cuando hay conflictos, si vemos a nuestro esposo derrumbado o a nuestros hijos también emocionalmente pasando situaciones difíciles, nosotras siempre tratamos de mostrarnos como las fuertes, las guerreras. Pero yo he aprendido que delante de Dios nos podemos mostrar vulnerables, porque eso es parte del proceso que nos permite sanar y que las otras personas vean también que hay personas que como nosotros están sufriendo, pero que podemos superar esas situaciones difíciles, el dolor, tantas cosas que tenemos que vivir, pero que nos permitamos expresar, porque el Señor nos enseña que así como veíamos, él hubo momentos en que lloró, hubo momentos en que tuvo ira, había momentos en que él estaba alegre y lo exteriorizó y lo mostró. Entonces, un consejo que yo les doy es que podamos manejar nuestras emociones. Adriana, ¿puedes pasar, por favor? Mm, Les comparto, cuando Sara Camila, nuestra hija, nació, eh, hubo un momento en que a los 15 días Sarita le dio lo que después supe que se llamaba el espasmo del sollozo y era que se privaba y quedaba morada. Entonces, a los 15 días, ustedes imagínense, yo estaba con mi suegra, nosotros en el momento vivíamos en Ecuador, Sarita nació allá, y un día le estaba cambiando el pañalito y de pronto se puso morada y dejó de respirar, y esa angustia que me dio a mí, yo dije, ¿qué le pasó? La sacudíamos, bueno, fue una situación tremenda, tremenda, y yo me fui angustiada para donde el médico, bueno, eso fueron segundos, pero para mí eran como si fueran minutos, horas, cuando me fui al doctor a preguntarle qué pasaba, qué pasó, por qué mi hija había ha presentado este síntoma, el médico me miraba y se reía, y yo decía, pero bueno, este pediatra, ¿por qué se sonríe cuando
yo pasé un momento de mucha angustia. Y él me decía, mire, lo que su hija tuvo se llama el espasmo del sollozo. Quiero decirle que esto no es nada grave, no es que la niña le va a pasar algo con esto grave, y esto simplemente se llama manipulación. Manipulación. Entonces yo dije, ¿cómo así que manipulación? Sí, se llama el espasmo del sollozo, pero netamente es manipulación. El tema con esto es que está tan chiquita y ya está manipulando, señora. Bienvenida a, a ser mamá y a experimentarlo, pero le espera un futuro bastante desafiante, porque si siendo aún tan chiquitita ya está manipulando, pues vamos a ver qué le espera a futuro. Para mí esto fue, yo decía, bueno, ¿cómo así desde tan chiquita y ya está manipulando? Sí. Entonces fue para mí una muestra de que aún desde tan pequeños estamos manejando las emociones. Desde tan pequeños Dios nos da, nos da un actuar y tenemos que aprender a manejarlo. Y para mí era el desafío de poder entender y poder aún manejar mis emociones de ansiedad cuando yo la veía a ella, porque eso era lo que yo le estaba transmitiendo a la niña y ella también entonces reflejaba su forma. Entonces, esto lo comparto porque para mí han sido experiencias donde Dios me ha mostrado que tengo que depender de Él para aprender a manejar mis emociones, para que no me gobiernen. Entender que son un regalo de Dios, entender que lo que yo pueda pensar puede afectar mis pensamientos y esos pensamientos pueden afectar mis emociones. En la forma en que yo conciba la vida, en la forma en que yo la vea, eso mismo es lo que yo voy a proyectar. Mm, a veces necesitamos tener tiempos de quietud para tomarnos un minuto, respirar y volver a tratar de ver aquello donde no vemos luz, de otra forma, donde podamos ver que hay una luz. Mm, una forma positiva que a veces nos lleva a las emociones cuando nos lleva a los límites es que podemos entrar en dependencia, y eso es lo importante, manejar nuestras emociones, que podamos depender de él, que podamos inclusive tener empatía con otras personas. A veces nosotros rápidamente juzgamos a las personas sin tomarnos el tiempo de colocarnos en los pies de ellos, y creo que cuando nosotros podemos tener esos momentos donde nos podemos colocar en los pies de la otra persona, podemos entenderla y no juzgarla rápidamente, sino al contrario, que el Señor nos lleve a misericordia. Mm, con esto, a veces colocarnos en el lugar del otro nos ayuda a sanar también nuestro dolor, nuestras angustias, y poder ser más tolerantes y más empáticos con las otras personas. Y creo que como mujeres, esto es algo que el Señor nos llama a poder depender de Él y poder expresar nuestro amor a ellos. Y por el contrario, pues no permitir que estas emociones nos gobiernen y que nos lleven a actuar diferentes. Adriana, ¿puedes seguir, por favor? Perdonar, perdonar creo que es otro consejo que yo quiero dejarles hoy y que a veces no es fácil. Mm, para mí, por el hecho de ser tan ansiosa eh, y tan emocional, una de las cosas que Dios me ha trabajado más es el tema del perdón, porque a diferencia de mi esposo es una persona que en su carácter es muy alegre, pero es muy noble, pero él explota muy fácil, y a los 2 minutos él ya te está pidiendo perdón. Y a mí eso me cuesta. ¿Por qué? Porque yo soy muy emocional, y cuando a veces estoy mal, yo soy de las personas que me guardo, me encierro, y a los 5 minutos yo no puedo estar tranquila y me cuesta mucho procesar el tema del perdón. Y eso es algo que he tenido que aprender, porque al perdonar siento que puedo manejar mis emociones y puedo llegar a otras personas, y es algo que el Señor ha tenido que trabajar conmigo mucho en el carácter. ¿Puedes seguir, mi Adriana, por favor? ¿Quién mejor que Jesús para ser ejemplo de reconciliación? Él tomó la iniciativa. Cuando nosotros vemos, el Señor fue el que tomó la iniciativa para acercarse a nosotros,
Él fue el que tomó la iniciativa del perdón, aun siendo nosotros los que nos habíamos alejado de Dios. Y en su amor, Él fue el que tomó esa iniciativa y se acercó a nosotros. Él siempre estuvo buscando que ese puente que se había roto se volviera a restablecer. Mm, y es a lo que nos llama, cuando nosotros perdonamos, hay paz en nuestro corazón. Por el contrario, cuando estamos agobiadas, cuando no hemos perdonado, pues nosotras vamos a estar distanciadas. Y lo que Dios nos llama en cuanto a esto es a acercarnos, a reconciliarnos, porque así mismo vamos a poder tener más paciencia. En la medida que perdonamos, eso nos ayuda y se retribuye en la paciencia. Puedes seguir, Adriana. El tercero es ordenar las prioridades. Creo que para mí una de las cosas que también un consejo que quiero darles por mi carácter de ansiedad, tengo la tendencia a procrastinar todo mucho. Como buena publicista siempre dejamos todo para última hora, entonces eso veía yo que me dejaba más ansiedad, me producía más estrés. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado en este caminar en quietud es que si yo planeo, puedo darme cuenta que si yo planifico, eh, puedo tener más paciencia y paz. Cada cosa tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Entonces, ordenar las prioridades, puedes seguirme, Adriana, por favor. Ordenar las prioridades creo que es algo que me ayuda también a tener paz y a tener paciencia. Cuando yo sé para dónde voy, para mí el vivir en el día a día ha sido una enseñanza muy grande. Una experiencia es que creo que a través de la pandemia nos pasó a todos darnos cuenta cuán vulnerables éramos y el Señor creo que en ese tiempo nos enseñó lo que realmente era la dependencia de Él, porque era levantarnos un día y planear ese día porque no sabíamos qué iba a pasar el siguiente día. Y, y creo que el Señor nos dio un vuelco y nos mostró que las prioridades eran diferentes, era empezar a buscarnos nosotros mismos, a entender, a fijar metas eh, hacia la eternidad, más que a las cosas del día a día. Y cuando tú ordenas tus prioridades, pues te das cuenta que es así. Y así pasó con la pandemia. El Señor nos tuvo a depender en el día a día, esperando qué iba a pasar. Si tú ordenas tus prioridades, puedes cumplir las metas y eso no te genera tanta ansiedad. También reconocer cuáles son tus límites, reconocer que no todo lo puedes hacer, que no eres el superhéroe, que eres vulnerable y eso hace que puedas llegar a tener paz en tu corazón y a poder tener la paciencia y esperar en el Señor. ¿Puedes seguir, Adriana? El cuarto, desarrollar convicciones firmes. Creo que en la medida en que tú conoces y tienes claridad en lo que crees, eso te va a ayudar a, a saber para dónde vas, a saber cuán sólida puedes estar y en los momentos difíciles, en los momentos en que te sientes agobiada, en que la ansiedad te trata de gobernar, puedes tener paciencia y paz. Puedes pasar a la siguiente. Mm, Cuando ejercitamos la paciencia, eh, el Señor va moldeando nuestro carácter y, y a veces tenemos que pensar en que debemos cultivar una fe inteligente en cuanto a lo que estamos, en lo que estamos pensando, en lo que estamos creyendo, porque a veces cuando estamos agobiadas, cuando estamos muy ansiosas, Dios nos quiere firmes, quiere que a veces sí dudemos, pero que podamos recurrir a Él, porque a veces cuando nos sentimos que somos capaces de todo y no nos permitimos ser vulnerables, nuestra convicción tambalea, pero es importante para que podamos confiar en el Señor, para que podamos recurrir a Él y recibir esa paz que Él nos quiere dar. Mm,
las pruebas nos hacen que podamos resistir para poder aferrarnos a esas promesas que Dios nos ha dado, para podernos, en medio a veces del sufrimiento, en medio de esas pruebas, poder decir, bueno, yo creo en lo que Dios, en lo que Dios ha hecho. El último es confiar en que Dios cumple sus promesas. Algo que para mí se ha convertido como en ese caballo de batalla, es poder descansar en que Dios me va a cumplir lo que Él me ha prometido. Sigues, Adrianita, por favor. Cuando Dios me llevó a este límite, en este caminar, Dios me mostraba que podía seguir adelante porque Él estaba conmigo. Y es lo que he sentido en este tiempo, en estos 7 años, en donde su mano me ha levantado en los momentos difíciles, donde he podido entender que no ha habido mejor plan que lo que Él ha planeado para mí, donde ya no era la Mabel, la profesional, la exitosa, la, la que todo podía, sino la Mabel en que había entregado todas sus ansiedades, la que había entregado todas sus angustias al Señor, donde pude empezar a perseverar, a seguir adelante en lo que el Señor me quería, en lo que realmente Él me quería usar. em, en donde me decía que a veces cometer errores no era para que me rindiera, sino para volver a empezar, para empezar otra vez a luchar, para poder seguir adelante. Y les digo a ustedes que este tiempo que yo he venido teniendo de caminar en quietud, creo que han sido los tiempos más bendecidos, porque es en que el Señor he sentido que realmente me ha podido usar más, en los que ha podido trabajar mi carácter. Mm, Sigo luchando. Les comparto, para mí este tema de estar en el hogar, yo pues ahora me dediqué fue a ser productora de eventos, em, y, y el Señor ha estado trabajándome en el día a día con todo esto, en mi quietud, en mi hogar, en poder disfrutar ahora de compartir tiempos con mi esposo, compartir tiempos con mi hija, compartir tiempos conmigo misma que antes no me los daba. Mm, Como al inicio, cuando Benita me presentaba el tema del mismo ciclomontañismo, para mí se convirtió en algo que ha sido totalmente gratificante, eh, en que me ha alimentado, en que he podido compartir con otras mujeres, en que el Señor ha traído a mi vida muchas mujeres en las que en ese caminar el Señor me ha permitido disfrutar con ellas y crecer juntas, poder orar, poder confiar en que Dios va a cumplir nuestras promesas en ese sentido y traer paz para mi vida y traer paz para otras personas. He sentido que en esta forma en que el Señor me ha tratado, mi carácter me ha enseñado que yo puedo ser una mujer pacificadora, una mujer que a través de permitir que la paz y la paciencia trabajen mi carácter, pueda ser testimonio para otras. Recuerda que ser una mujer pacificadora es tener una calma interior, es pensar que el conflicto y a pesar de las emociones, el conflicto que trae puede tener una calma interior. La paz y la paciencia vienen de sujetar nuestras acciones y nuestras emociones a Cristo. De eso estoy convencida hoy. Mm, Cuando yo me someto al Señor, es cuando realmente puedo encontrar paz y paciencia. No hay otra forma, no hay forma en que mi fortaleza y mi carácter puedan ser sujetados si no es a través de Cristo. Puedes seguir, Adriana, por favor. El siguiente. Eh, por último, devuélvete, por favor. En el último, el anterior.
para que ustedes tengan presente, caminamos, no, el siguiente, perdona. Caminamos, el siguiente, caminamos en quietud cuando somos mujeres pacificadoras que de manera permanente e intencional estamos edificando puentes donde antes solo había abismos o piedras en el camino. Mi reflexión hoy con esta charla es que podamos pensar que nosotras debemos estar construyendo puentes donde no los hay. Debemos estar en quietud, escuchando lo que Dios quiere traer a nuestras vidas, en paz, en paciencia, para que seamos nosotras usadas de manera efectiva y que podamos brindar a otras a través de generar puentes, en acercarnos, en ser esas mujeres pacificadoras que el Señor nos ha llamado en el día a día a ser. ¿Puedes seguir con la otra, Adriana, por favor? Con este pasaje para cerrar, porque dice que, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que debemos confiar. Y así lo tomo yo hoy día, confiar en que mi día a día depende de Él, en que camino en quietud, esperando lo que Dios me quiere dar cada día. Y es lo que me ha traído paz, es lo que me ha traído paciencia y es lo que pues quiero compartirles. Nosotras como mujeres estamos llamadas a eso y pues es lo que nos garantiza tener una vida plena, una plenitud con el Señor, porque pues Él nos ofrece estos dones hermosos que podemos transmitir a otras y que podemos reflejar en el día a día. Sigue con la otra. Para compartirles acá, pues, para cerrar, bueno, este es un libro que hace parte de lo que les estaba compartiendo, que se llama Belleza Interior, pues son unos consejos de, de vida para nosotras, escrito por Valeria Leis, donde precisamente comparte un poquito de cada uno de sus dones, de cómo nosotros como mujeres podemos ir trabajando en nuestro interior, que realmente es lo que es la belleza duradera. Se los quiero recomendar porque pues tiene elementos muy sencillos, muy hermosos que nos pueden ayudar como mujeres a trabajar en nuestro día a día, en nuestro interior, qué es lo que puede reflejar esa belleza sobre la cual Dios nos ha creado y qué es la que Dios quiere que reflejemos como mujeres. Mm, Nada, simplemente quería compartirles que, bueno, que el Señor a nosotras como estas guerreras, Dios nos quiere tener a su lado, que podemos contar con Él, que Él es el que nos alimenta en el día a día y, y que pues, bueno, podemos caminar en quietud de su mano, muy bendecidas y bueno, eso es parte de lo que les quiero compartir. El Señor viene trabajando este carácter en mí, este carácter de paz, de paciencia, de esperanza, para brindarles a otros lo que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Mabelita, por haber aceptado la invitación y por este compartir tan hermoso, sobre todo porque sale de tu misma vida y de lo que Dios ha hecho en ti y de las luchas que seguramente muchas nos identificamos con muchas de las cosas que Mabelita nos dijo y bueno, este tema realmente ha llegado a nuestro corazón caminando en quietud y pensaba yo, bueno, yo creo que todas necesitamos eso, ¿no? Caminar en quietud y cuando se habla de caminar no es que nos sentamos como a esperar que todo suceda, sino que seguimos caminando en la vida, o sea, siendo activas, pero en esa quietud que solo viene del Señor. Ese pasaje cuando nos hablas de la paz, cuando el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no se la doy como el mundo la da. Ese versículo, ese pasaje lo hemos escuchado muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, pero a mí me pone a pensar cuando dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. Eso quiere decir que nada de lo que hay afuera,
Nada de lo que hay afuera nos va a dar la paz. Puede ser momentáneamente, pasamos por muchas situaciones, muchas cosas difíciles, eh, situaciones económicas o de problemas, pero si no es esa paz, si no tenemos esa paz que viene dada por el Señor a nuestro corazón, entonces van a ser como pañitos de agua tibia. Y Él nos ha prometido darnos esa paz que a pesar, como dice también en la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de todas las situaciones difíciles podemos tener esa paz y esa tranquilidad. Y es muy difícil para nosotras las mujeres porque estamos acostumbradas a tener el control. Y una de las cosas que definitivamente necesitamos hacer es soltar el control. Cuando nosotros soltamos el control y se lo soltamos a Dios y le decimos, Señor, dependo de ti, como nos comentabas, Mabelita, entonces esa paz viene a nuestro corazón aún de una manera sobrenatural. Entonces eso ha sido muy especial y junto con la paz, pues la paciencia. El esperar es muy difícil porque queremos que las cosas sucedan ya y ese esperar entonces nos pone también a saber que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y las cosas vienen y cuando confiamos en Él, entonces sabemos que todas las cosas que ponemos en sus manos van a ser buenas para nuestra vida. Aunque a veces momentáneamente, en muchas ocasiones no nos parezca, ¿no? Porque luchamos a veces con eso. Entonces, esa paz y esa paciencia son un regalo de Dios precioso y son esos dos aspectos, esas dos promesas que nos permiten definitivamente caminar en quietud. Entonces nos quedamos con esos puntos importantes que Mabelita nos hablaba para estar caminando con paz y paciencia, en quietud. Una cosa es manejar nuestras emociones, no que las emociones nos manejen a nosotras y con eso luchamos mucho y el Señor nos ayuda con eso. Otra cosa muy importante es el perdonar. Yo creo que todas estamos de acuerdo con eso. Cuando nosotros tenemos rencor en nuestro corazón y hay cosas que nos cargan, pues ¿cómo vamos a tener paz? Eso inunda nuestros pensamientos, eso está allí y afecta nuestras emociones, entonces nos domina. Por eso ese punto es muy importante. Otro que nos ayuda es ordenar nuestras prioridades. Cuando no sabemos para dónde vamos, lo que queremos y hacemos cosas que realmente no sabemos y no tenemos como en orden, entonces eso también nos va a sacar de la paz y de la paciencia. Entonces es otro de los puntos que Mabelita nos compartía. El otro es desarrolla convicciones firmes, porque como cuando uno no sabe ni en qué cree ni para dónde voy, como dice un dicho, que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, pero eso no da paz para nada. Entonces, el tener esa claridad de en qué creo y en quién creo y qué es mejor para mi vida, pues eso nos ayuda mucho. Otra es confiar en que Dios cumple sus promesas. Y eso sí que es difícil porque la confianza, luchamos con eso, ¿no? Porque confiamos en lo que hagamos nosotros, pero realmente soltarle o confiar en el Señor es difícil. Entonces ahí hay una clave y es que definitivamente, como decía Mabelita, el Señor tiene que estar allí en todo eso. O sea, nosotros no podemos pretender caminar en quietud y tener paz y paciencia si no es el Señor que está allí llevando la batuta de nuestra vida. Entonces, no sé si todas las mujeres que están aquí presentes algún día han abierto su corazón al Señor y lo han invitado a estar en su vida. Y quiero entonces invitarlas a hacer esta oración, esta confesión delante del Señor y pedirle que venga a nuestra vida. Entonces, les pido a cada una que cierren sus ojitos y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy hemos escuchado una palabra importante, una palabra que nos invita a caminar en quietud. Y todos necesitamos caminar en quietud, pero reconocemos que es muy difícil. Por eso, Señor, también hoy queremos reconocer que hemos estado lejos de ti, que el centro de nuestra vida no ha sido tú, pero hoy, Señor,
Reconocemos que sin ti no podemos seguir adelante y no podemos tener esa vida de paz y paciencia de la que hemos estado hablando. Por eso, Señor, hoy queremos rendir nuestro corazón a ti, invitarte a que tú entres en nuestra vida, a que seas tú el Señor de nuestra vida y que de aquí en adelante podamos caminar dirigidos y guiados por ti. Tú nos guías y nos diriges con amor. Hemos estado separados de ti por mucho tiempo. El pecado nos ha separado de ti, pero hoy te damos gracias por tu Hijo Jesús, que lo diste para morir por nosotros y darnos la oportunidad de restaurar esa relación contigo. Gracias por tu amor, gracias por amarnos tanto y abrimos hoy nuestro corazón. Entregamos nuestra vida y el control de ella a ti. Gracias por venir a nuestra vida y por ser quien eres, un Dios grande en amor y todopoderoso. Te alabamos y te damos gracias y oramos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, ya vamos llegando al final, pero todavía falta algo muy, pero muy importante. Y es que como siempre en cada desayuno tenemos el testimonio de una persona muy especial que quiere contarnos de su vida y lo que el Señor ha hecho en ella. Y en esta ocasión entonces nos acompaña Alicia Ramírez. Ella es una mujer de Dios preciosa que tiene mucho para contar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, bienvenida, Alicita. Gracias también por aceptar esta invitación y sobre todo por estar dispuesta a contar de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Siempre decimos que cuando Dios hace cosas hermosas, cuando nos transforma, cuando nos da la oportunidad de tener nueva vida, nosotros no debemos callar, debemos contar a otros porque de nuestro testimonio muchas otras personas pueden ser tocadas a través del testimonio de otras personas y el Señor, y conocemos que sí definitivamente lo ha hecho muchas veces. Entonces, Alicita, bienvenida. Te mando un abracito virtual y muchas gracias por atender, por querer compartirnos de tu testimonio. Que Dios te bendiga. Gracias, Vilma. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y de verdad a mí me apasiona hablar del Señor, de las cosas que Él hace en nuestra vida. Quiero saludarlas a todas. Me llamo Alicia, soy casada hace 35 años, le gané a Mabel y tengo 2 hijos, por cierto, muy bellos también. Y creo que el ser mamá es lo máximo. Bueno, ¿qué les cuento? Antes de conocer a Jesús, de saber de Él, mi vida era, digamos que giraba en torno a reuniones familiares, el trabajo, a cuidar a mis hijos, y todo era como muy normal, ¿no? No cambiaba absolutamente nada. De hecho, Jesús para mí no era un Dios cercano, era más bien lejano. De pronto cuando lo necesitaba, pues muy seguramente iba dizque a la iglesia católica y lo buscaba, porque pues esa era la manera como yo lo sentía él, que era en ese momento que iba a buscarlo. Entonces no era como muy relevante para mí Jesús, la verdad. Después de 8 meses de embarazo de mi segundo hijo, recibo la noticia que él venía con un problema de columna, donde todo su desarrollo iba a ser muy complicado y que los años de vida que él iba a tener no eran sino únicamente 4 años máximo. Y que iba a tener una cantidad una cantidad de problemas y no iba a funcionar muy bien la parte cerebral. Era lo que como que más énfasis hacía el médico cuando vio la ecografía. Y ahí a través de esta noticia es que yo decido
recibir a Jesús y aferrarme a Él como la única esperanza de vida para mi hijo. Y ahí conozco al Señor. Y bueno, en el transcurso más o menos de 7 años, empiezan las cirugías para mi hijo y le hacen 13 cirugías, programándole una más, que era una luxación de cadera derecha. Y bueno, pues oh sorpresa, porque al tomarle la radiografía, ya la definitiva para hacerle ya la cirugía, todos, incluyendo al médico, nos damos cuenta que ya no hay luxación de cadera, que ya no hay cirugía para mi hijo. Y veo que hay un milagro del Señor, hay un milagro de Dios en la vida de mi hijo. No hay otra explicación. De hecho, el médico dijo: ¿qué pasó? Muéstrame la radiografía anterior. Y como él ya había tenido una cirugía en la cadera izquierda, entonces ahí estaba el platino, todo completo se veía, o sea, no había error. La única explicación era que Dios había hecho un milagro. Y ahí fue donde yo dije: Job dijo y escribió en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y así fue para mí. Y desde ese momento, Dios empieza a trabajar en mí y va relacionado con el tema de hoy. Empieza el Señor a quietarme, a decirme: bueno, no tanto afán, no tanta angustia, yo puedo hacer muchas cosas. Y empieza a trabajar en mi carácter. Y me doy cuenta que tengo que hacer muchos cambios en mi vida. Y uno de los más importantes es aprender a perdonar fácilmente, porque es que perdonar no es que yo decido perdonar. Así fácil, yo perdono ya, no. Muchas veces decimos que yo perdono pero no olvido, ¿no? Resulta que perdonar viene con olvidar también lo que pasó y la ofensa que nos hicieron, las situaciones que hemos vivido. Y decido seguir a Jesús y entregar toda mi vida a Él. Y empieza mi vida a cambiar totalmente. Empiezo a perdonar fácilmente, empiezo a conocer la humildad y a practicarla, que es muy difícil. Empiezo a ponerme en el lugar del otro. Y bueno, para mí este tema, contarlo, es algo que me emociona. ¿Por qué? Porque es de las maravillas que yo pude ver que puede hacer Jesús en cada una de nosotras. Lo hizo con mi hijo, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho en mi hogar. Entonces puedo hablar, digamos que con una causa que definitivamente no puedo contar la historia de otra vida, sino de la mía propia, donde cuando a uno le cuentan no es, dice uno: ¿verdad? ¿Será que sí? ¿Será que pudo pasar eso? Pero en mí pasó. Ver una radiografía donde mi hijo estaba luxado de cadera, donde iba a hacer una cirugía dispendiosa, y después ver la radiografía que ya no. Entonces, bueno, pude ver la mano de Dios en la vida mía y en la vida de mi familia. Y me he dado cuenta últimamente que
que Dios ha colocado muchas personas a mi alrededor, muchas personas a mi alrededor para conocerlas y aprender de ellas. Y creo que esa ha sido la mejor manera de demostrarme el gran amor de Dios hacia mí. Y ahora soy una mujer totalmente transformada por el Señor. No hay otra opción para cambiar. Es Jesús en nosotros, en la vida de cada una de nosotras. Entonces yo las invito hoy a que, listo, entonces yo las invito a que de verdad, si la situación sea muy difícil para ustedes, muy difícil, reciban ese amor de Dios y creer en Él, en que siempre va a estar dispuesto a ayudarnos en todo. Muchísimas gracias, bendiciones para todas. Bendiciones para ti también, Alice. Muchísimas gracias por compartir de tu vida y de lo que el Señor ha hecho. El Señor conquistó tu corazón y Él se vale de muchas cosas, ¿no? Para traernos con lazos de amor y para decirnos aquí estoy. Y así como lo hizo con Alice, también lo puede hacer con todas. Entonces, qué lindo. Muchas gracias por ese testimonio.